importante hasta cierto punto los límites. Entonces, no podemos hablar de que estamos haciendo niños ya parte del sistema, si los estamos reprimiendo o reprendiendo, porque en realidad es un piso muy resbaloso, pues habría que dividir. Me gustaría que me dieras tu punto de vista de esa división, en donde si es una educación que no está hecha para que siga perpetuándose esta parte de la reproducción, y hasta dónde es una donde el niño pueda aprender que no todo es conseguismo, no todo es no todo tiene que ver con la parte que estamos viendo del dinero, sino que hay otros sentidos que pueden manejar. Parte de eso está orientado a la solución, pero de todas formas es imposible separarnos de esa estructura. Tú vas a seguir siendo padre de familia cuando tengas hijos, te guste o no, te guste o no. Yo creo que el asunto no es el no poner límites, sino qué tipo de límites. Si un par de hermanos están peleando por la caja de colores, el papá toma la decisión de comprar una caja de colores para cada quien, eso es un límite. O si decide dedicarle más tiempo a los hijos para enseñarlos a compartir la única caja que hay, ese es otro límite, igualmente válido, pero de un signo diferente. Entonces el asunto no está en el límite, sino en el signo que le das al límite. Pero da la casualidad que ahorita los papás, es raro que ya son raros los padres que atienden a los hijos y les ponen límites. La mayoría con tus excepciones, la mayoría, los muchachos son groseros en las escuelas, no les hacen caso a los maestros, no hacen caso a sus familias. O sea, ya no es lo que era antes, que estás creando un borreguito de que sí, esto, ya no. Se revelan mucho los jóvenes, los niños. Porque son más congruentes que los adultos, finalmente. O sea, finalmente yo creo que el problema no es que el niño sea rebelde, es que el niño está rebelándose ante algo y es lo que a veces no queremos ver los adultos. Yo creo que también entra en juego algo que dentro de los compartos teóricos que no se puso ahí en las diapositivas, los medios de comunicación, porque también forman parte de la superestructura y además forman parte de, por ejemplo, en México pertenecen a privados, a la burguesía realmente, y estos son medios de comunicación como Televisa o TV Azteca que están hechos para mantener el mismo sistema del que ellos se benefician a ser empresas privadas. Y esto que hablaba de la rebeldía me hace ruido porque, por ejemplo, si se dan cuenta, así como estos niños están siendo educados mayormente por la televisión debido a que el mismo sistema que exige que reproduzcamos trabajando cada vez más horas por menos salario y que ya los dos miembros de la familia pues, tengan que trabajar, tengan menos tiempo para los hijos se quedan en la tele, ven una televisión, los enseña a seguir consumiendo, a seguir reproduciendo el sistema, a lo que decían hace rato de aspirar a ser ricos, por ejemplo, a tener cosas materiales. Entonces, por ejemplo, yo creo que el medio ideológico más fuerte que sería el medio de comunicación, a esto que dicen de la rebeldía, si se dan cuenta, muchos niños ahorita están actuando, y lo digo como comunicólogo, porque soy comunicólogo de profesión, están actuando de acuerdo a lo que están enseñando los medios ahorita. Ahorita la rebeldía es un nicho que ha aprovechado los medios de comunicación para vender a los niños y educarlos. Entonces, si se dan cuenta los medios de comunicación, las caricaturas, los programas infantiles, están queriendo hacer esa ruptura entre la niñez y los adultos, de no tener reglas, de no obedecerlos, de hacer tu propia anarquía, siempre y cuando sigas consumiendo el sistema, ¿no? Dense cuenta o dense un paseo por los programas infantiles de hoy en día, las caricaturas de hoy en día, y por ejemplo los adultos en las caricaturas de ahora son estúpidos, no son protagonistas, por así decirlo, yo no creo enamorar, pero por así decirlo no son líderes morales tampoco, no enseñan nada, siempre son de los que hay que desligarse, ¿no? Lo vemos por ejemplo, no sé, Los Simpson, Homero es estúpido, Marx es a final de cuentas una cosa sumisa. Padrino Mágico, los papás de ¿cómo se llama el niño? Timmy. Son totalmente estúpidos, o sea, son tontísimos, ¿no? Los de Bajo y Poquito son igual, todos, ¿no? En los programas de Nickelodeon, de iCarly, también los adultos que están son los tutores de los niños, son idiotas, ¿no? Sí. O sea, hay esta nueva ideología, incluso de querer enseñar al niño a aspirar a cosas que
a lo mejor nunca logra como hacer cantantes, pero artistas. Los protagonistas de los programas son, por ejemplo, aunque si eres inteligente no vas a triunfar, si eres un tonto vas a ser un galán, vas a tener un grupo de rock, etcétera, ¿no? Entonces, los medios de comunicación para mí, como comunicólogo, y ya lo vimos, por ejemplo, cuando vimos el curso de los bovinos, que se lo di yo, participan demasiado en esto de la ideología ahora, ¿no? Yo creo que dentro de los aparatos ideológicos del Estado, los medios de comunicación son el principal impulsor de seguir promoviendo esta cultura. Creo que Coincidir los aparatos ideológicos viene siendo la superestructura, ¿no? Sí. Ahora, tú dices de reproducir, ¿sí? O sea, lo de las aparatos. ¿Es de manera inconsciente o falsa consciente? ¿Qué es falsa conciencia y qué es inconsciente? Bueno, acuérdate que son aquellos medios de producción son los que reproducen la conciencia. Si esta sociedad le determina los medios de producción al consumo, su conciencia está determinada a ser consumista, ¿no? Esa viene siendo. La falsa conciencia es la que está ajena a tu realidad, ¿no? Te diste la respuesta a ti mismo. No, pero no, o sea, definitivamente no. Ese coexiste en esta reproducción, coexiste en este caso de la institución familiar. El padre que está reproduciendo eso, lo está haciendo de manera consciente o inconsciente. Es inconsciente, o sea. Ahorita vamos a abordar la cuestión de la ideología, ese tema va a explicar este punto, y lo que decía Antonio es muy cierto, porque se haya roto el modelo tradicional de familia no significa que surjan otros y que entonces las personas sigan teniendo cabida en la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, al desfavorecer a trabajo sindicalizado, eso que tiene mucha estructura en los trabajadores, clase, pues se favorece hoy en día ser emprendedor, ¿no? O sea, van surgiendo nuevas formas que de todas formas no cambian el modelo económico básico. Unos cuantos, el 1% de la población, que tiene el 70% del dinero, del capital, y el resto de la población se reparte el 30%. No cambia eso. Vamos a pasar a otro punto. Qué bonitos colores. Althusser, para conectar estos continentes, toma un concepto de un filósofo francés, Gaston Bachelard, que se nombra como ruptura epistemológica. La ruptura epistemológica es un corte con las evidencias de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se genere un conocimiento científico no tenemos que fijarnos en las cosas como se nos presentan, sino tenemos que ir más allá de esa realidad que se presenta en nuestros sentidos. Dice Althusser, una ciencia, lejos de reflejar los datos inmediatos de la experiencia, no se constituye sino a condición de cuestionarlas y de romper con ellas. Y dice Marx, sobre las verdades científicas son siempre paradójicas. La experiencia de cada día no ofrece más que la apariencia engañosa de las cosas. Y esto lo vemos en la mayoría de las ciencias naturales. Hace ruptura epistemológica. Por ejemplo, la gravedad. Si yo arrojo un marcador, yo sé que el marcador va a caer. Lo estoy viendo, ¿no? Ustedes, agarrados hacia la Tierra, y si ya vieron la nueva de esta Sandra Bullock, Gravity, pues no están dando vueltas, no están girando desorbitadamente, ¿verdad? Esas son las evidencias. ¿Cómo explican la gravedad? Ni siquiera es el cálculo que se pueda hacer de ella, la aceleración de los objetos al caer. No seguimos explicando la gravedad, seguimos describiendo cómo se explica la gravedad. Ingenieros, ¿no? Con la física, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la teoría? Ingeniero. Y ya. Él le enseñan a hacer cosas.
por el volumen de los objetos. La masa. Crea atracción, la masa de los objetos. Volumen Crea es atracción. matemática, masa es Vale, física. masa. Tenemos un planeta, ¿ok? Y supongamos que un asteroide se aproxima. ¿Qué lo atrae? La fuerza gravitacional. ¿Sí? Podemos calcular su trayectoria, su aceleración, todo el movimiento. Eso es de la física. Pero aún no nos explicamos qué es lo que sucede. Lo que pasa en realidad es que hay un campo que nosotros no vemos porque no existe en la realidad, sino que es algo que pensaron para explicar esa atracción. Esa es la ruptura, un campo en el cual fíjense cómo estas líneas que son rectas acá se hacen curvas acá. Mientras más masa tenga un cuerpo, más hacia abajo se van a ir estas curvas hasta que forman un hoyo negro. ¿Sí? Nosotros no vemos el campo, nosotros vemos la evidencia. Para hacer una ruptura epistemológica, entonces hay que hacer este mismo procedimiento de razonamiento. Eso es lo que hacen Freud y Marx. Ustedes como psicólogas no han visto jamás al inconsciente. ¿Sí? Trabajan con él si es que dan terapia psicoanalítica experimental. Pero no existe. Es una teoría para explicar algo. ¿Sí? Lo mismo, esto que nos explica Marx sobre las relaciones y todo eso. Pues yo voy, me presento a mi lugar de trabajo y me regreso a mi casa, pero yo no veo la relación como está teorizada. ¿Sí? Es de nuevo una ruptura epistemológica. Entonces, vamos a hacer una ruptura. Sí. Antes de que pasemos, así como nos dices eso de lo del subconsciente, pues sí, obviamente es una teoría para explicarlo, pero eso no significa que no exista, sino pues nadie hablaría de ello. Claro, tiene existencia en cuanto al lenguaje. En cuanto al lenguaje. Pero no como existencia material. Sí, o sea, es intangible. Es intangible. ¿Sí? Vamos a hacer entonces la ruptura. Que parten que existe en el lenguaje y no necesariamente se comunica. O sea, eso es lo que nos ayuda a comparar teorías. Pero o sea, puede tener existencia en el lenguaje como teoría, es un invento que se generó para explicar una realidad, como se pueden generar otros inventos, otras teorías que tienen igual o más valor explicativo de la realidad. Sí, no, yo lo entiendo completamente. O sea, de hecho yo no soy psicólogo, yo soy abogado. Pero ahora yo se la voy a usted. Una cosa sería decir, no existe ¿cómo se llama? El subconsciente, está bien, se lo acepto. Entonces tampoco existe el conocimiento, porque nadie lo ha visto. Pues sí. Entonces existe dentro del lenguaje, porque nunca va a haber conocimiento. No, estoy de acuerdo contigo. Pero voy a decir, el ser humano Mira, no se este ha sido el problema de la filosofía de toda la vida. No, yo no quiero pelear. No, está bien. Y qué bueno que entramos en materia porque esa es la ideología. Tenemos un sujeto y tenemos un objeto de la realidad. ¿Sí? Tú como sujeto cognoscente eres consciente nada más hasta cierto límite, pero la realidad sigue estando afuera. ¿Sí? Sigue siendo externa a ti, ajena a ti. La construcción que tú hagas de este objeto, ese va a ser tu conocimiento de la realidad, mas no seguirá siendo la realidad, no será la realidad. ¿Okay? Bien, vamos a hacer entonces la ruptura epistemológica. Vamos a empezar por ideología. Hablamos de aparatos ideológicos de Estado, o sea, que el contenido de esos aparatos es ideología. ¿Qué es la ideología? Es una representación falsa, falseada, de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Condición real de existencia para alto ser va a ser la relación de producción básicamente. Entonces, la relación que yo tengo con esa relación real, fíjense,
aquí vamos a poner la condición real, que son las relaciones de producción. ¿Sí? Yo como sujeto voy a tener una relación con esas condiciones en las que vivo. Me voy a generar un conocimiento de eso. Ese conocimiento que yo me genero en mi relación con estas condiciones es la ideología. La ideología entonces se va a traducir, como bien lo señalaste, como conocimiento, como lenguaje, en creencias e ideas de las cosas. Para el Althusser entonces, todos los aparatos ideológicos van a ser meras representaciones de esta relación real. La misma religión cristiana es cuestionada en ese sentido porque Dios es el sujeto supremo, ¿sí? El sujeto con mayúscula. Y nosotros somos sujetos bajo ese sujeto supremo. Ese sujeto supremo entonces es una mera representación de las condiciones reales, ¿sí? Que tenemos que someternos a un sistema, a un burgués, a un gobierno, a un padre de familia, a un maestro en la escuela. Todas estas relaciones reales entonces van a tener esta característica de ideología. No sé si me explico. Como yo creo que son las cosas, no son. De una vez lo decimos. Claro y sencillo. Como el punto de vista de Bach, cuando habla de Dios, que hemos creado nuestra propia voluntad tangible, ¿no? Tenemos muchas formas de enunciar estas cosas. Una forma es desde el anarquista bachaniano. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué sucede con esta ideología? Si todos los sujetos nos vemos, ¿cómo se dice? Obligados a entrar en estas condiciones reales, porque vivimos en el mundo, en la realidad, vamos a compartir la ideología, ¿sí? Y entonces, pues vamos a tener creencias similares, ¿sí? Al final la ideología, como es compartida, va a servir como el pegamento que va a cohesionar la estructura social, ya que logra hacer que los individuos hagan voluntariamente lo que les toca hacer según su papel. Y aquí ya se completa el trabajo de la relación de producción. Vas a trabajar hasta gustosamente si te gusta. ¿Sí? Así como tú. ¿Mandé? Así como tú. Como yo. Estás trabajando gustosamente porque te gusta. Claro. Se ve que te gusta. Realmente lo obligamos. Hay un cheque esperándote en la oficina. Hay un cheque en la oficina. Sí, ya sé. Lo que ustedes no saben, lo que desconocen. Y si alguno ha visto la película de Matrix, podrán notar la similitud. Entre esto, ¿quién me puede hablar de esa similitud? Por esos fanáticos que la vieron 10 veces. ¿Quién encuentra puntos en común? Que todos funcionan como robots. Y están felices. Y están felices. Ey. Ay, discúlpenme. No son interpretables psicológicos. Nadie vio Matrix. Hay una frase que me encanta. Sí. De Morfeo, que le dice a Neo sobre quienes están todavía conectados a la Matrix. Que dice que no se puede desconectar a toda la gente porque va a haber gente que desesperadamente es tan dependiente de ese sistema que hasta lo va a defender.
Fíjense cómo entonces, en Matrix, si es que vieron la película, todos los seres humanos están en campos, como si fueran cosecha, y están conectados a las máquinas donde de su actividad neuronal extraen energía para sostener a las máquinas. Son pilas. O sea, así es, son como pilas. Sin embargo, como están conectados directamente al sistema nervioso, pues sabemos que por ahí se mete toda la ideología según el Matrix. O sea, al estar conectados ellos ven una realidad que no es esta. Viven la vida como si la vivieran cotidianamente, pero no se dan cuenta que están conectados. ¿Sí? Al final, las tres películas de Matrix es un proceso muy interesante en el cual se ve la evolución de estas ideas sobre el sujeto, mientras más deterministas a menos deterministas. ¿Pero qué es el sujeto? El sujeto es el que actúa la ideología, quien la mantiene, quien la transmite. Si yo voy a ser padre de familia, yo tuve que haber sido hijo, voy a tener que ser trabajador, entonces voy a actuar la ideología, pero también la voy a transmitir a mis hijos. ¿Sí? O si voy a ser profesor, a mis estudiantes. ¿Ok? El sujeto entonces es entendido de dos formas, que tiene que ver con la pregunta que te hacías hace rato. Sujeto a nivel subjetivo es el que cree que son sus ideas. Tú crees que lo que piensas es tuyo y no eres tú. Tú hablas la ideología, tú actúas la ideología. La ideología es material en ese sentido. Una repetidora, ¿no? Así es. Es una falsedad de conciencia y autonomía. Por ejemplo, si yo veo a los hombres tomando la mano en la calle, yo voy a decir, pinches jotos. Pues pobrecito de mí, porque estoy reproduciendo una idea donde yo establezco como elemento central una heteronormatividad, una heterosexualidad obligatoria. ¿Ok? También el sujeto está sujetado. Como en la imagen anterior, vemos al niño en la cápsula. ¿Por qué el sujeto es sujetado? Porque hay un lugar que ocupa para cumplir con las tareas asignadas. ¿Qué es eso? Un pino. Un pino. Un pino con madera roja. Supongamos que lo corto, me lo llevo a mi casa, la temporada navideña, y Esferitas. vamos a ponerle Un villancico. unas lucecitas. ¿Cómo funcionan las series de Navidad? Electricidad. Con electricidad, la conectas, circula, y mientras circula, pues prenden los foquitos. ¿Sí? Supongamos que nosotros somos un foquito de Navidad de la serie. Cuando la energía pasa, el foquito prende. Supongamos que entonces la ideología pasa, circula de alguna manera y nosotros la expresamos. Sujeto subjetivo. Pero también ese foquito tiene un lugar en la serie. ¿Sí? Sujeto sujetado. Y ese lugar es asignado a partir de la familia. ¿Qué características tiene el sujeto? El sujeto no es lo mismo que el individuo. Esa es la ruptura epistemológica. Tú eres tú, 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 tú eres tú. Cada uno es un individuo. Individuo es la parte indivisible de un grupo, la unidad. Nos contamos cuántos somos, individuos. Sin embargo, el individuo, cada uno de nosotros, es un soporte para el sujeto. El individuo se hace sujeto. ¿Sí? Entonces, otra característica. No entiendo. Ajá. Es como la película.
¿Qué parte? Sujetos. Ustedes dicen, no medido la relación. No son lo mismo. Sí, no son lo mismo. Si nos contamos en el grupo, somos, ¿cuántos? Unos 30 tal vez. Cada uno es individuo. Sí. 30. Somos la unidad indivisible de este grupo. ¿Sí? Pero cada uno al mismo tiempo es portador de una ideología similar. A ese es donde está el sujeto. ¿Sí? No son lo mismo. Tengo mi cuerpo, ¿sí? Mi individualidad, pero yo cargo con una ideología, por lo tanto soy sujeto. ¿Sí? Sujeto sujetado. El sujeto es siempre ya sujeto. A los filósofos les encanta hacer frases tan difíciles para decir cosas tan sencillas. Es que si no, no cobran. Si no, ¿cómo engañan a los directores en las facultades? Es siempre ya sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de nacer ya hay una expectativa del niño. No importa si es no planeado, no importa si la familia queriendo esperar con ansia. No importa eso. Porque supongamos que camarada se embaraza. No sé. Unos 2 meses más. Y ella, con el producto que trae, ya va a tener una carga afectiva, va a tener una carga de idea, de pensamiento sobre ese niño, ¿no? Entonces ya hay una expectativa. Esa expectativa ya es el sujeto. Todavía no nace, quién sabe si nazca, pero ya existe su lugar. ¿Sí? Por lo tanto, se deviene sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace sujeto. La persona que nace, que crece, tiene que llegar a ocupar el lugar que le va a ser asignado. ¿Sí? Inicia en la familia. ¿Ok? Después en la escuela. Su lugar es ahí con los alumnos. Y en el trabajo, sea cual sea la actividad, incluso profesional. Y me encanta esta clase. ¿Quién la quiere leer? Ve a la escuela, encuentra trabajo, cásate, procrea, sigue la moda, trata de ser normal, no te vuelvas loco, mira la televisión, obedece a las leyes, ahorra para tu vejez. Ahora repite conmigo, yo soy libre. Bien. Conciencia falsa. No es uno mismo, no es autónomo. ¿Se puede estar fuera de la matriz? Claro. Sí. ¿Quieres? Sí, por favor. ¿Por qué sería loco? Además de la mitad. Claro que sí, claro que se puede estar fuera de la matriz. Por supuesto que se puede estar fuera de la matriz. Dios lo logró, Morfeo lo logró. ¿Cómo se llama? Trinity lo logró. Trinity. Buda. Chequecito. Buda lo logró. Cristo lo logró. Gandhi lo logró. Gandhi lo logró. Nosotros lo vamos a lograr. Lo estamos logrando. Eso es moreno. La pregunta. Bien. A ver. Vamos a poner unos tristes de una vez. No hay posibilidad de estar fuera de la ideología. No se puede desujetar. La ideología está de afuera también. Siempre hay un campo para la ideología. ¿Bien? Bien. La oposición política misma tiene su lugar en el sistema. Aunque sea de oposición. Sea de oposición. Y el lenguaje es el mejor ejemplo. Supongamos que el lenguaje se construye en base de dos ejes. ¿Sí? Por este eje está la cultura y por este eje estoy yo. ¿Ok? Las palabras no son neutrales, tienen un sentido en la cultura y como yo las uso también están cargadas de sentido. Supongamos que son dos líneas que se mueven
algún elemento que yo recojo de la cultura va a ser el elemento, la representación que quiero decir a través de mis palabras, que voy a hablar, que voy a decir. ¿Sí? No hay forma de escapar de esto. El lenguaje mismo expresa la ideología y nosotros al expresar el lenguaje expresamos ideología. Sí se puede conocer cómo opera en uno mismo la ideología. La análisis o el trabajo de historia sobre nuestra propia persona nos puede dar luces. Cómo fui educado, cómo fui en la escuela. Se pueden cambiar las representaciones, la capacidad de movilidad en este campo lingüístico. ¿Sí? Sin embargo, hay autores de la teoría del sujeto que se van como que a dos posibilidades un poco extremas para la desujetación, la desujeción, para salirse la matriz. Una cosa es la locura y otra va a ser la autonomía. En la locura, ¿por qué? ¿Por qué se les ocurre que sea la locura? Porque no sigue una realidad. Pero en realidad, sí es la realidad. Es una punta. Vale, gracias. ¿Tú te acuerdas de lo que le pasó a tu primo con unos burros y un tanque? A ver, que platique, que platique. No, pues estaba con mi primo y estábamos en la Guadalajara, estábamos comiendo burros de la Guadalajara, y yo, según decía a la secretaria, y comemos un chorro, todo el rollo, y todo, y estábamos platicando y todo, y pues en eso pues pasa un vagabundo y pues estamos comiendo burros acá chido con el chesco y todo y pues ya pasa así, se nos queda así como viendo a ver si le vamos a dar pues, la neta. Okay. A ver si le vamos a dar. Sí. Y al final pues no le dimos así como que ya se agüitó y se fue. Y ya nos lo comimos los burros y nos quedó pura agua. Entonces con los refrescos como que me dice mi primo, yo le digo también que pues debimos de haber dado burrito, un cachito. Pausa. Le debió de haber dado. Sí. Entonces, pues así como que nos dio ese sentimiento. Culpa. Culpa. Entonces, al final, pues regresa, nos sorprende que regresa. Y en eso, pues mi primo dice, no, pues sabe que pues, si se le va a dar el jugo, lo que era de la bebida. Pues en eso que se la da, pues el vagabundo le hace así, y así como de molestia. Y ya mi primo sacó de onda, y pues nos sacamos de onda, y como que se hasta molestó, no sé cuál fue, no pudo ni siquiera saber. Hasta se molestó. No, es más, no puedo ni saber qué. No sé. ¿Qué pasó ahí? Tú le estabas haciendo un ofrecimiento porque pues espera que socialmente sea compartido. Y el otro, ante el gesto que debiera haberlo interpretado de la misma manera, ¡ña! Se lo tumba. Para él no tenía el mismo sentido esa expresión. Las expresiones, los actos también son lenguaje. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo él, podríamos decir, no estoy diciendo que sea el caso. En el ejemplo podríamos decir cómo en la locura pues no está enganchado a esas prácticas ideológicas. ¿Ok? Yo te hubiera dicho, señor capitalista, que se chingó sus burros, que no le dio un burro entero y le dio la caridad porque le sobró. La caridad no resuelve el problema social, el problema económico. El otro punto es la autonomía, es la capacidad de crearnos como sujetos históricos. ¿Sí? Con lo que tenemos disponible, construimos a nosotros mismos y de pasar a incidir en el medio, y eso se llama política, que no necesariamente partidista. Vamos a pasar. Perdón. ¿Y las comunas hippies de California, por ejemplo, que buscaban autonomía? Funcionaban.
¿verdad? Sí. Hasta así, claro que no podemos suponer que el acto mismo de sujetarse va a asegurar la revolución como la pensaba Marx. No, y por ejemplo, el ejemplo que decía Martín, ¿no? De las comunas hippies fracasan justamente porque estaban reproduciendo también otro sistema u otra ideología, porque es lo mismo, no puedes estar fuera de la ideología, porque sales de una, te metes a otra. Incluso si nosotros, por ejemplo, como Morena, que somos de izquierda, logramos hacer una política de izquierda, un gobierno de izquierda, tenemos que crear una nueva ideología, que claro, basada en la justicia y todos los valores que nosotros tenemos como partido de izquierda, pero crear una nueva ideología para poderla sostener. Entonces, por ejemplo, el fracaso de este sistema de las comunas hippies, ¿por qué? Porque la ideología que ellos traían era la libertad, pero la libertad para drogarse, para... libertinaje no podemos decirlo porque es subjetivo, ¿no? O sea, realmente era otro estilo de vida que resulta para ellos un sistema sostenible. Mira, es que... Estamos hablando de... ¡Haya paz! ¡Haya paz! Díjole Luthier. La diferencia. Oye, Iván, regresando a decir lo de la ruptura, entonces podemos decir que aquel loco es aquel que no está adaptado a su sistema. Claro. Pero puede decir, cuando ya se usa, pues ya, el prejuicio, ¿no? Dice, no, es que ustedes están locos, porque viene siendo esto. ¿Quién es el que está loco? Bueno, es relativo, ¿no? O sea, no existe la locura en sí, ¿no? A nosotros decimos que está loco. Miren, sí, o sea, no existe la locura en sí. Es más, a lo mejor el loco está afuera, nosotros somos los locos. O sea, puede ser así, ¿no? Un día soñé que era una mariposa. Yo me pregunto si soy un hombre que sueña que es una mariposa. Una mariposa que sueña que es un hombre. Esta es la típica locura. Bueno, ya, me gustaría entrar ya a materia psicoanalítica. Vamos a hablar de psicoanálisis freudiano. Les voy a presentar una serie de conceptos rápidamente para que puedan comprender a los marxistas. Los marxistas los toman y los modifican, así como toman a Marx y lo modifican para que monen. El psicoanálisis freudiano parte de la idea de que lo que nosotros pensamos, sentimos, actuamos, es solo una mera expresión, una mera elaboración de una actividad que no percibimos, ruptura epistemológica. Algo que no nos damos cuenta de lo que somos inconscientes. ¿Sí? Es como un iceberg. Yo, acuérdense del Titanic. Voy en el Titanic, no sé si soy Rose, soy Jack, soy el capitán. El resto de la gente es inconsciente, no se cuenta de eso. Yo veo al iceberg, pero veo esto. Pero el barco va en chinga. Cuando lo intento desviar, va a chocar con una parte que no puedo ver. ¿Sí? La mente para Freud, la mayor parte es actividad inconsciente. Y es inconsciente porque está sometida a una represión. De tal manera que si todo aquello brotara, estaríamos locos. La represión falla en la locura. De tal manera entonces que solo nos damos cuenta de lo que ha sido elaborado tras la represión de estos elementos inconscientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en el inconsciente? Energía libidinal, que es energía sexual y que no es necesariamente genital, sino que la libido parte de las necesidades corporales, como respirar, como comer, como hacer el baño, como tener sexo, vivir y morir. No te metas en eso. Eso va un poco más allá, ahorita lo vemos. Necesidades biológicas, ¿no? Sí, las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Primaria. Luego, esas necesidades yo las resuelvo. ¿Sí? Sin embargo, yo no me doy cuenta que parte de esa energía se desprende hacia la mente y que va activando este iceberg. Este iceberg son una serie de representaciones. De
necesidades. No son la necesidad en sí misma, sino es una imagen mental de la cual no me doy cuenta de cómo se resuelve, cómo se satisface esa necesidad. ¿Sí? Y van a llevar a la experiencia del placer. Si yo me voy a correr al bosque, regreso a mi casa, sudado, cansado, adolorido tal vez, sediento, y tomo un vaso de agua, un vaso grande de agua, ¿qué voy a decir? Placer. La resolución de mis necesidades corporales conlleva una gratificación, un placer. ¿Sí? Sin embargo, la parte inconsciente, esas representaciones son las que buscan el placer, las formas en cómo yo voy a satisfacer esas necesidades. ¿Ok? Como están reprimidas, aquí se alza una barrera para que pasen a la conciencia, tienen que ser elaboradas. ¿Sí? De acuerdo, entonces, para que esas necesidades sean resueltas en función de la realidad, eso se llama principio de realidad. Si yo me estoy haciendo el baño y estoy en un lugar donde no hay taza o no hay papel o no tiene agua sanitaria, pues tengo que resolver esa necesidad. Un arbolito. Bajo un pozo. Pero, puede dejarles a Soriano un cake. Pero sin una represión. Si hay entonces la represión va a asegurar que estas necesidades sean satisfechas acorde a la realidad, acorde a las posibilidades reales. ¿Sí? La parte consciente está al servicio de la parte inconsciente. No están peleadas necesariamente. Esta está al servicio de esta. Para que esta se resuelva, pues tiene que hacerse en la realidad. ¿Sí? Bien. Queda comprendido estos elementos. Vamos a pasar a otro punto, el complejo de Edipo. Freud dice que en el desarrollo infantil, la libido presenta una serie de mutaciones según las necesidades más imperantes en el niño. ¿Sí? La libido entonces no es sexual, y sexualidad no, sexual es genital, y la sexualidad entonces se refiere a cualquier gozo y placer. ¿Estamos en ese acuerdo? Bien, porque va a ser muy importante después. Sin embargo, llega a una parte en la cual ya se hace genital, fálica, centrada en el pene. ¿Sí? El complejo de Edipo es el proceso en el cual el niño desea sexualmente, ahora sí en ese sentido genital, a la madre y odia y teme al padre, pues es su rival. Es un triángulo de esa relación en la familia. Tenemos al niño que desea a la madre, pero hay un padre aquí que tiene a la madre y la relación conflictiva está con el padre. De tal manera que el padre es más poderoso que el niño, es más fuerte, es un adulto. La manera de resolver esta encrucijada en la cual el niño siempre pierde es cortando esta relación especular, dejando de desear a la madre e identificándose con el padre. Al identificarse, el niño va a querer imitarlo, se va a convertir en su ideal. ¿Sí? Y esta resolución es lo que lleva a la represión. ¿Por qué? Porque va a ser el modelo de corte del placer. Hasta aquí llega el placer. ¿Sí?
frustración obligatoria para que puedas adecuarte a la realidad. ¿Sí? Se resuelve entonces por temor a la castración. Este concepto es elemental. Como el niño rivaliza con el padre, el niño cree que el padre tiene hostilidad hacia él también. Esta hostilidad se va a traducir en la fantasía de que le van a cortar los genitales. ¿Sí? Sin embargo, es solo una representación del inconsciente. Tiene que ser sepultada. Al final, este modelo va a funcionar como el modelo de la frustración. Toda frustración, por lo tanto, desde el psicoanálisis, es castración. Si tú no obtienes las cosas como tú quieres, es castración. ¿Ok? Vamos a ver otro punto que es elemental para entender el pseudomarxismo, que es la pulsión o el instinto. Es un concepto que Freud elaboró en sus últimos años.